Perfecto. Buen día. Bueno, aquí tenemos Buen día. 4 temas, ¿sí? Que son epistaxis, traumatismo nasal, manejo de cuerpo extraño y síndrome de apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Si les parece, podemos empezar con el tema que yo creo que por ahí es un poquito más complejo, que son las apneas obstructivas del sueño, ¿sí? ¿Alguno sabe si algún compañero le falta entrar? Cualquier cosa te vamos avisando. Perfecto. ¿Ven bien el power? Sí. Perfecto. Bueno, bien, cuando nosotros hablamos de apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que corresponde a uno de los 4 trastornos primarios del sueño, ¿sí? Corresponde a lo que son las disomnias. Las disomnias, ¿sí? Ahora vamos a definir bien lo que es el síndrome de apneas obstructivas, pero primero saber que están estos 4. Las disomnias son justamente todos aquellos trastornos en la calidad, en la duración o en lo que es el ritmo del descanso nocturno, ¿sí? Y junto con el SAOS tenemos la narcolepsia y la hipersomnia primaria. Los otros 3 grupos son las parasomnias, cuando justamente durante el sueño existen ciertos patrones de conductas alterados, ¿sí? Y los otros 2 grupos son desórdenes del sueño que no están completamente confirmados y los desórdenes del sueño médicos psiquiátricos, ¿sí? Esto no es para que lo sepan, es solamente para darle un pantallazo, ¿sí? Y saber que existe una clasificación de trastornos primarios del sueño. Entonces, la apnea obstructiva del sueño es toda pausa, toda interrupción episódica y siempre temporal del flujo aéreo durante el descanso, ¿sí? Entendiendo siempre la disminución del flujo aéreo o el flujo respiratorio como un término como hipopnea, ¿sí? Y la interrupción se entiende o se denomina apnea, ¿sí? Para que sea una apnea o una hipopnea obstructiva del sueño, siempre tiene que bajar la saturación por debajo de 90 y la duración tiene que ser mayor a 10 segundos, ¿sí? Eso es fundamental para considerar que hay pausas o disminución del flujo aéreo durante el sueño, mayor a 10 segundos y saturación por debajo de 90. La fisiopatología, ¿cómo es? Lo que ocurre durante el descanso es que hay una relajación de los músculos de la pared posterior de la faringe, ¿sí? Que llevan justamente al colapso de la faringe. La lengua, la base de la lengua, se retrae, ¿sí? Y ocluye la vía aérea al contactar con la pared posterior faríngea. Esto lleva a un aumento del esfuerzo respiratorio, ¿sí? Por parte de la persona, con vibraciones de la pared faríngea colapsada, lo que va a generar los ronquidos, ¿sí? Y por último, se producen periodos de hipoxia que generan despertares generalmente repentinos, ¿sí? Estos despertares, intercalados con la hipoxia, justamente llevan a episodios intermitentes de hipopneas y apneas durante el sueño, ¿sí? Con lo cual, obviamente, el descanso no es óptimo y disminuye, una de las principales consecuencias es que disminuye el rendimiento el día siguiente, ¿sí? El rendimiento laboral, se produce hipersomnia, tiene consecuencias a largo plazo. Ahora la vamos a ver bien, ¿sí? Entonces, tenemos que las manifestaciones clínicas son consecuencia de múltiples factores. En principio... Doctora. ¿Cómo? Perdón, no están pasando las diapos. En la diapo 2. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Y si pongo la presentación, ¿ven esto? Ahora que dice saturación menor de 90. Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Doctora, si puede aceptar a una compañera que ahí está pidiendo, ¿Sí? por favor. A ver, ok. Perfecto. Bueno, creo que no estoy Gracias. compartiendo más. A ver, o sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Hipopneas, apneas, que las apneas son pausas, que las hipopneas son reducciones, y que el criterio fundamental es disminución de la respiración y una pausa mayor al 10%, a 10 segundos, ¿sí? Que tenemos 3 factores fisiopatológicos que van a generar la obstrucción de los ronquidos y la hipoxia intermitente con despertares repentinos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. ¿Esta diapo la ven? ¿La tercera diapositiva? Sí, esta vez, la tercera. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas de este síndrome, ¿sí? Son producto de los episodios intercalados de hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Con periodo de inspiración normal, entendiendo la hipercapnia como un aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Y la hipoxemia como una disminución de la saturación de oxígeno. En segundo lugar, el esfuerzo muscular prolongado, ¿sí? Y que la persona hace para justamente aumentar la saturación. Y por último, son productos de los déficits neurocognitivos y déficits o alteraciones psicológicas que derivan de la falta de descanso nocturno, ¿sí? Entonces, a los chicos vamos a tener durante la escuela durante el día un bajo rendimiento escolar, ¿sí? Un déficit en la capacidad de atención, tienen muy poco tiempo en el cual se concentran, ¿sí? Por ejemplo, durante una clase, y además suelen desarrollar comportamientos del tipo hiperactividad, irritabilidad, por supuesto fatiga, y a veces, o en muchos casos, se ha asociado el síndrome de apneas obstructivas del sueño en niños, ¿sí? Con el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Otro punto importante que tiene que ver con la anatomía que va a generar la apnea obstructiva del sueño es la fascies adenoidea, ¿sí? Que ahora la vamos a ver bien, pero básicamente una de las causas, que la próxima vez que la vamos a ver bien, es la hipertrofia adenoidea y la hipertrofia midlínea, ¿sí? Lo que lleva a un desarrollo no incompleto, pero sí alterado del maxilar superior y de la mandíbula, ¿sí? Con lo cual se produce retrotnapia y se genera un paladar ojival, o lo que sería, para que ustedes entiendan, un paladar como arqueado, como cóncavo hacia la lengua. ¿Se entiende? Sí, sí.
Perfecto. Hay alteraciones también en el desarrollo de lo que es la dentición del maxilar inferior, ¿sí? Y, bueno, como les conté recién, retrognatia, ¿sí? Como que todo lo que es la base de la lengua está desplazada posteriormente, ¿sí? Todo esto es por una alteración en el desarrollo del maxilar como consecuencia de una baja saturación durante la noche y por la anatomía también, ¿sí? Una pregunta. Sí. Entonces, digamos como que la apnea de sueño es debido a una falla de la formación del maxilar. No, ¿Entendí ahora bien? lo vamos a ver bien y les explico bien esto de nuevo en la próxima diapo, ¿sí? Entonces tenemos las manifestaciones clínicas, los chicos, y las manifestaciones clínicas de los adultos. Principalmente somnolencia, por supuesto, irritabilidad y fatiga durante el día, ¿sí? Algunos adultos pueden tener hipersomnia, que es justamente quedarse dormido, ¿sí? Pero además se ha asociado con complicaciones a largo plazo, ¿sí? ¿Cuáles son? Hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión pulmonar, que están todas asociadas a la vasoconstricción que se produce durante los episodios de hipoxia e hipercapnia, ¿sí? La hiperlipidemia, ¿sí? Y muchas veces un síndrome metabólico, ¿sí? Esto es cuando coexisten, además de las apneas obstructivas del sueño, otros factores como, por ejemplo, obesidad, que son concomitantes y que ayudan a que se produzcan estas alteraciones a largo plazo, ¿sí? De todas maneras, si la persona tiene únicamente apneas obstructivas del sueño y lo mantiene, por ejemplo, más de 15 años, por más de 10 años, se puede desarrollar de todas maneras hipertensión arterial como único factor, ¿sí? Y después el aumento de peso, que también se ha asociado, no tan directamente, pero está asociado como otro factor para el síndrome metabólico con la apnea obstructiva del sueño. Ahora sí, ¿cuáles son las causas? Acá, ¿ven esta diapositiva en donde estoy mostrando imágenes? No, a mí se me quedó en Oh. atrasado. En la 3 estamos. Si yo voy así, ¿se ve cómo estoy pasando? Ahora sí. Ahora sí. No, le dejo así, pero que los chicos me vean. Bueno, esto es lo que yo les quería decir. Los factores son básicamente, pueden ser factores anatómicos, ¿sí? Locales, ya sea a nivel de la faringe o a nivel de lo que es CAUM, de la fosa nasal anteriormente, o pueden ser factores sistémicos. Para comentarles un poquito mejor lo que les quería explicar hoy, si nosotros tenemos un factor local anatómico, como por ejemplo una hipertrofia de las amígdalas, que puede ser incluso de grado 3, como se ve acá en esta imagen que es obstructiva, ¿sí? O bien una hipertrofia adenoidea, lo que ocurre es, junto a los episodios de apneas obstructivas, ¿sí? Con hipoxia, con hipercapnia, y por el mismo factor anatómico, se produce una alteración en el desarrollo del maxilar superior y mandibular, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se están desarrollando las estructuras óseas del maxilar superior y de la mandíbula, se encuentran con esta alteración anatómica que impide un correcto desarrollo y lo que genera es un paladar ojival o un paladar arqueado. ¿Se entiende un poquito mejor? Y toda la conformación facial de la persona es lo que nosotros denominamos facies adenoides. Son chicos que son respiratorios bucales, que tienen alteraciones en la posición de la dentición del maxilar inferior, ¿sí? O de la mandíbula, chicos que tienen retrognatia muchas veces, o sea, una mandíbula que no es lo suficientemente procidente, digamos, ¿sí? Con lo cual, justamente, perdón por este mal desarrollo del maxilar inferior. ¿Me explico? ¿Entendieron o no? Hasta ahí. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, facies adenoides. ¿Cuáles son las causas? La macroglosia es una causa que ayuda, ¿sí? Pero principalmente la hipertrofia adenoide, hipertrofia mialina, y en los adultos, ¿sí? Muchas veces un paladar blando con una úvula, ¿sí? Elongada, que lo que hace es, durante el sueño, la relajación de la faringe, los músculos faringeos y los tiroides amigdalinos, contacta la úvula con la pared posterior de la faringe y genera la apnea, ¿sí? Bien, después tenemos otros factores que en realidad no son determinantes como estos factores locales faringios, pero que sí ayudan, ¿sí? Y son, actúan en concomitancia, son la desviación septal, cuando es muy severa y es anterior, ¿sí? La hipertrofia de cornetes, ¿saben lo que son los cornetes nasales, no? Sí. Perfecto. La rinitis, ¿sí? Personas que tienen rinitis alérgica, rinitis perenne, ¿sí? Son personas que están durante la mayor parte del tiempo con congestión nasal, ¿sí? Las personas también que tienen, por ejemplo, asma, chicos con pilosis quística, cuando desarrollan pólipos nasales, o los mismos adultos, como consecuencia de una mucosa nasal alérgica, ¿sí? Y todo aquello que obstruya el flujo a través de las fosas nasales, como por ejemplo los tumores nasales, ¿sí? Y factores sistémicos, se asocia a la obesidad, ¿sí? Más que nada cuando el diámetro cervical es muy importante, y el síndrome de Marfan, porque hay hiperlaxitud ligamentaria y obviamente de faringe, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos diferentes factores: hipertrofia mialina obstructiva, que pasa presión negativa durante el sueño y obstruye la vía aérea. Tenemos una radiografía de lo que nosotros llamamos CAUM, ¿sí? En la cual se observa acá la amígdala y a este nivel las adenoides, ¿sí? Y acá podemos ver exactamente lo mismo. Este es el flujo aéreo, ven que está muy reducido, muy estrecho, con lo cual esto es una indicación quirúrgica. Y lo mismo en esta radiografía, que se ve con un poquito de mejor definición, ¿sí? Bien. Después, esto acá es la úvula elongada, ¿sí? Que es criterio quirúrgico por una cirugía que se llama vulvopalatoplastia, que la realidad es que actualmente está en desuso, pero que en algunas personas tiene resultado, ¿sí? Disculpame, ¿me repetirías? Sí. Porque esa diapo no se ve cuál es la clínica de niños y No, adultos. esta diapo no, a ver, Esa. acá está. ¿Querés sacar una foto, una captura? A ver, ¿me permitís?
Listo, ya está. Gracias. Perfecto. ¿Hay alguna duda de la clínica? Entonces, una pregunta, todo lo que haga obstrucción a nivel Exacto, local, exacto. ya sea paladar más alargado, úvula de mayor tamaño, adenoides aumentada de tamaño, cuando uno duerme se relaja todo eso, es lo que hace que la obstrucción de la faringe la viaria, por lo tanto, es lo que hace que no pase el aire, ¿entiendo bien? Exacto, miren, acá también listo, tenemos la relajación del músculo faríngeo de la lengua, al contactarse con la obstrucción, ¿sí? Y obviamente que tenemos a las brazos, la función negativa, la vía aérea, las adenoides no van a hacerlo por la función negativa, sino que van a hacer por la atrofia, los niños, usualmente, ¿sí? Y lo mismo la uva, los coadyuvantes son los factores nasales, ¿sí? Todo lo que obstruye los sistemas nasales. Otro de los factores causales que tenemos es los. Bien. ¿Cómo es la sistemática diagnóstica? Tenemos, en principio, ¿sí? Que el diagnóstico de la síndrome de obstructiva del sueño, en general clínico, ¿sí? Pero para confirmarlo tenemos ciertos estudios, ¿sí? La anamnesis tiene que ser siempre completa, preguntándole obviamente por las sintomatologías, si el paciente requiere tener mucho sueño. Son pacientes que nos refieren que cuando se despiertan durante las mañanas no sienten que hayan descansado, ¿sí? Se despiertan cansados, les cuesta arrancar el día. En los niños, todo lo que yo les comentaba, la falta de concentración, el mal desempeño escolar. En los adultos, generalmente, la somnolencia diurna, ¿sí? Siempre es importante preguntar antecedentes, ya que hay, por ejemplo, hay casos escritos de niños que han sido operados, han sido intervenidos quirúrgicamente cuando son muy chicos, es decir, menores de 2 años, y a veces ocurre que puede volver a ocurrir hipertrofia adenoidea, ¿sí? Siempre antecedentes del paciente, y por supuesto un adecuado examen físico, valorando fauces, fosas nasales con una rinoscopía anterior, ¿sí? Índice de masa corporal, bien. Y para confirmarlo, nosotros tenemos 2 tipos de test: poligrafía y polisomnografía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la poligrafía, a ver, no está incluido con este dato, pero les cuento un poquito más. La poligrafía es un estudio de screening, ¿sí? Que nosotros usamos antes que directamente la polisomnografía, en la cual el paciente, ¿sí? ¿Sí? Descansa durante la noche con un monitor de flujo, un monitor de un oxímetro de pulso, ¿sí? Y obviamente monitorea los episodios de apnea y hipopnea, ¿sí? Es como un cinturón que se pone sobre el abdomen del paciente. No sé por qué no tengo las fotos. Bueno, entonces, esta poligrafía es siempre domiciliaria, ¿sí? Y la usamos en aquellos pacientes previo a la polisomnografía, ¿sí? Diferente a la poligrafía es la polisomnografía, ¿sí? En la cual se monitorean otros parámetros, además de la oximetría de pulso, ¿sí? Como por ejemplo la tensión arterial durante la noche, si me confunde la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y lo que se mide acá son los eventos respiratorios por hora, ¿sí? El criterio, chicos, y esto sí es pregunta de examen, tienen que saberlo, es más de 5 episodios por hora con sintomatología durante el día y esfuerzo respiratorio, ¿sí? O bien más de 15 episodios por hora sin que el paciente nos requiera sintomatología, pero con esfuerzo respiratorio, ¿sí? O sea, el índice apnea, hipopnea mayor a 5 más sintomatología, o más de 15 episodios por hora sin sintomatología diurna, implica siempre un diagnóstico de SAOS, ¿sí? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Perfecto. Tratamiento. Empezamos por el tratamiento médico, ¿sí? Tenemos ciertas medidas higiénico-dietéticas, dependiendo siempre, obviamente, de lo que hayamos visto en el examen físico, ¿sí? Si el paciente tiene un IMC mayor a 30, ¿sí? O tiene sobrepeso, lo ideal sería empezar con medidas de pérdida de peso, evitar medidas de higiene del sueño, fundamentalmente evitar depresores del sistema nervioso central, ¿sí? Y obviamente el tratamiento de condiciones preexistentes, ¿sí? Bien. A veces nosotros usamos lo que se llama el CPAP, ¿sí? Que también es parte del tratamiento médico, y es presión continua positiva en la vía aérea, ¿sí? El paciente, acá como tienen la foto, este es un equipo de CPAP, lo usa durante la noche. Por supuesto que no es lo más cómodo, pero muchos pacientes, acompañando correctamente al paciente, explicándole cómo se coloca el CPAP durante la noche, comentándole qué es lo que tiene que esperar, del tratamiento con expectativas reales, ¿sí? Muchas veces digamos, de esta forma muchas veces se llega a mejorar la calidad del sueño del paciente sin recurrir a tratamientos quirúrgicos. O por ejemplo en pacientes en los cuales el IMC es mayor a 30 y por lo tanto la cirugía sería una indicación relativa, ¿sí? CPAP. Eso, el criterio para el uso del CPAP es un índice de apneas e hipopneas mayor a 30, ¿sí? O bien un índice de apnea y hipopnea menor de 30, por ejemplo que sea de 15, pero que el paciente asocie síntomas, ¿sí? Ese es el criterio de uso o indicación del CPAP. Y acuérdense que lo fundamental en el uso del CPAP es el acompañamiento del paciente y comentarle qué es lo que tiene que esperar de ese tratamiento, ¿sí? Hay pacientes que mejoran mucho y que directamente no van al tratamiento quirúrgico siempre, y cuando no tengan hipertrofia migalina, hipertrofia adenoidea, o sea, una alteración anatómica que se conoce. Y el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tenemos, en principio, la amigdalectomía y la enedectomía, ¿sí? La cirugía de la apnea obstructiva del sueño, que en principio se hace, ¿sí? La primera que vamos a hacer, siempre y cuando haya una obstrucción a ese nivel, ¿sí? En los adultos generalmente no se practica la enedectomía porque se encuentran atróficas estas amígdalas, ¿sí? Las adenoides. Y la amigdalectomía, sí, suele practicarse en adultos con hipertrofia migalina grado 3, ¿sí?
Bien. Por otra parte, otra de las cirugías que se hace es la uvulopalatoplastia, que en muchos pacientes suele ayudar, ¿sí? Porque al disminuir el tamaño de la úvula, disminuye el colapso contra la pared posterior de la faringe, y por lo tanto el paciente tiene menos episodios de apnea y un mejor descanso. Y por supuesto la septumplastia, si la desviación del tabique es muy anterior, y la turbinoplastia por radiofrecuencia, que es una cirugía endoscópica venosinusal, se hace con una óptica, ¿sí? Y se cauteriza el cornete inferior por radiofrecuencia, reduciendo el tamaño del cornete y aumentando el espacio de flujo aéreo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Como les decía recién, todas las que hablamos: sitio anatómico obstructivo, identificable e intervenible, ¿sí? Con cirugía, fallos del CPAP después de 3 a 6 meses, y la pobre calidad del sueño, ¿sí? Pero fundamentalmente que el sitio anatómico sea identificable y que se pueda intervenir. Contraindicaciones relativas, como les comentaba recién, la obesidad severa o mórbida con un IMC mayor a 40, ¿sí? Bien. Y antes de continuar con lo que es el cuerpo extraño, quería comentarles un poquito de la miolectomía por disección, o mostrarles este video. Si yo pongo pantalla completa, ¿se ve? No, no se ve. A ver, qué raro. Para mí, tengo que... La ventana que estoy compartiendo. Pongo ahí y pongo... Ah, ok. ¿Y ahí apretas acá? Ah, ok. Así es. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Esta es una cirugía que se llama miolectomía por disección, ¿sí? Se puede hacer de esta manera o se puede usar utilizando otro instrumento que se llama Daniels, ¿sí? Que es como una guillotina, que primero lo que hace es justamente comprimir el flujo vascular de la amígdala, ¿sí? Y después se hace una sección. De todas maneras, esta, como les dije recién, la disección por planos. Se llega por planos hasta la amígdala, siempre por el espacio periamigdalino, ¿sí? Y se va resecando. Se puede hacer con bisturí frío o por radiofrecuencia, como estamos acá. No radiofrecuencia, sino bipolar. Ahí sale la micro completa. Bien. ¿Quieren descansar o seguimos con cuerpo extraño? Y yo diría que sigamos. Pero tenía una duda. Cuando Sí. decías que contraindicación para la maquinita de drogas depresoras, ¿solo benzodiazepinas o se le puede dar drogas hipnóticas como solpidem, solplón, todo eso? No. En general, lo que se evita son los depresores del sistema nervioso central como el solpidem. ¿Sí? Todo, el solpidem, las benzodiazepinas, porque son drogas que deprimen aún más, ¿sí? El tono. Dale, gracias. Bueno. Cuerpo extraño, entonces. El manejo de cuerpo extraño. Lo que yo espero que ustedes sepan en esta clase, obviamente que es para el contenido del examen, pero para que sepan qué hacer cuando ustedes están frente a una obstrucción, ¿sí? Tanto de la vía aérea como de la vía digestiva, ¿sí? Y no necesariamente en una situación de urgencia, de emergencia, pero que sepan qué hacer, si seguir intentando extraer el cuerpo extraño, si no extraigo más, a quién derivar, en qué momento derivar, ¿sí? Entonces, en principio, ¿cuándo, por qué y cómo? ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que, en general, la obstrucción por cuerpo extraño suele tener una incidencia máxima entre los 2 y los 5 años, con un pico a los 3 años. ¿Por qué esta es la incidencia máxima? ¿Por qué en esta edad? Porque a partir de los 5 años, en general, los chicos saben, ¿sí? Y entienden las conductas, ¿sí? Y qué es lo que justamente no deberían hacer. Y cuando son menores, a 2 años, no suelen tener la habilidad manual, la pinza fina, como para introducirse objetos en la nariz, en el oído o como para comerlos, ¿sí? Lo ideal es, sí hay que saber que el cuerpo extraño ocurre en absolutamente todos los ámbitos, ¿sí? No distingue nivel de educación, no distingue nivel socioeconómico, le va a pasar en cualquier lado, ¿sí? También tenemos que saber que cualquier objeto, ¿sí? Es un potencial cuerpo extraño en niños pequeños, ¿sí? Primero saber que los podemos clasificar en orgánicos y en inorgánicos, ¿sí? Uno de los cuerpos extraños más peligrosos son las pilas de reloj, ¿sí? Y esto sí, siempre la pila de reloj es una urgencia, ¿sí? Cuando es un cuerpo extraño, porque suele descomponerse y genera necrosis de la mucosa a la que se encuentra, ¿sí? Bien, entonces, los orgánicos, por ejemplo, tenemos los alimentos, las semillas, ¿sí? Ciertos insectos que se introducen en el oído, y después, dentro de los inorgánicos, justamente los trozos de papel, los aritos, la plastilina, las esponjas, ¿sí? Esto es una clasificación para que sepan un poquito más, pero acá lo importante es saber que ocurre de 1 a los 5 años y que cuando es una pila de reloj, ¿sí? Siempre es peligroso, ¿sí? Muchas veces, en la mayoría de los casos, los chicos no vienen con una obstrucción de emergencia, ¿sí? No vienen con dificultad respiratoria inminente que hay que sacar ya el cuerpo extraño, pero puede llegar a pasar. Entonces, para hacer el diagnóstico, fundamental la anamnesis, ¿sí? El relato de los padres, siempre, o preguntarle al paciente si él nos dice que le entró, por ejemplo, un insecto en el oído, preguntarle si fue un objeto animado. En ese caso, lo que vamos a hacer es siempre irrigar unas gotitas de vaselina líquida en el oído, ¿sí? Evitar agentes como el alcohol, porque no sabemos si no hay una perforación, ¿sí?
En segundo lugar, siempre preguntarle por la sintomatología. Si es un cuerpo extraño en el oído, el paciente nos va a hablar de otorragia, otorrea, ¿sí? Hipoacusia muchas veces, cuando es un cuerpo extraño muy importante, o obviamente de dolor, ¿sí? Si es un cuerpo extraño en la fosa nasal, el paciente además de, por ejemplo, el padre comentarnos que tiene un cuerpo extraño en la nariz, el chico puede quejarse de insuficiencia ventilatoria, o cuando el cuerpo extraño lleva varios días en la nariz, de rinorrea fétida unilateral, ¿sí? Eso es típico. Y en casos en los cuales el cuerpo extraño estuvo durante meses o años, se suele calcificar y se generan rinolitos. No es lo más común, ¿sí? Acá lo que hay que saber es que puede venir con insuficiencia ventilatoria nasal, con el mismo relato de los padres, un cuerpo extraño, o con rinorrea fétida unilateral, ¿sí? Y si es un cuerpo extraño en la vía aérea, ya sea laringe o bien faringe, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? No hay obstrucción de emergencia, pero si la hay, ¿cuáles son los signos a los que le tenemos que prestar atención? La tos, el estridor del chico, ¿sí? Al inspirar, inspiración ruidosa, y la odinofagia, ¿sí? La odinofagia se presenta incluso en pacientes que, por ejemplo, han tragado una espina de pescado, que ya pasó, ¿sí? Porque la mayoría de los cuerpos extraños en la vía digestiva pasa, ¿sí? Y sin generar más que una pequeña laceración de la mucosa, y esa clase de pacientes sí nos va a decir que tiene odinofagia, ¿sí? Pero si tenemos tos o estridor, siempre, o por ejemplo, salivación abundante, siempre tenemos que pensar en una obstrucción de urgencia, en una obstrucción aguda. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas? El frío, la difonía, el cambio en tono de la voz, la celorrea, que es la salivación excesiva, ¿sí? Un niño que viene cianótico o con un esfuerzo respiratorio aumentado, ¿sí? Y después tenemos ciertos signos a los cuales que nos denotan una gravedad mucho mayor que una perforación esofágica. Por ejemplo, por deglutir pilas de botón que generan una necrosis, ¿sí? De la mucosa. Dolor torácico, paciente en mal estado general, con picos febriles altos, temperaturas altas, ¿sí? Signos de sepsis. Obviamente, cuando nosotros hacemos una radiografía o mejoramos una tomografía, vamos a ver signos de enfisema, ¿sí? Y, bueno, todo lo que ya les mencioné, mal estado general y picos febriles, ¿sí? Como dije recién, en cualquier localización, una pila de botón es una urgencia. Bien, entonces, empecemos con el cuerpo extraño en el oído. El principal lugar en donde los cuerpos extraños quedan enclavados en el oído es el istmo, ¿sí? Que es justamente la unión entre la porción fibrocartilaginosa y ósea del oído externo. Y es una porción más estrecha, ¿sí? Con lo cual, muchos de los cuerpos extraños, por ejemplo, los que tienen forma como esférica, ¿sí? Las perlitas de los aritos, quedan en ese lugar, ¿sí? Lo que tenemos que saber es si fue un insecto, si fue un cuerpo extraño animado, ¿sí? Si a la otoscopía, lo primero que nos tenemos que fijar es si está en contacto con la membrana timpánica, ¿sí? Si está como impactado contra la membrana timpánica, y por supuesto, lo que estoy repitiendo, si es un objeto que se pueda degradar y provocar necrosis como es la piel, ¿sí? Un concepto fundamental es que el primer intento siempre es el mejor intento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está comprobado, ¿sí? Que cuantos más intentos de extraer el cuerpo extraño se hacen, mayor cantidad de lesiones hay, ¿sí? Y obviamente que si el objeto está aplicado contra la membrana timpánica y nosotros lo que hacemos es, por falta de instrumental adecuado, intentar reiteradas veces, ¿sí? Lo que podemos hacer es aplicar o hacer más presión contra la membrana y provocar una lesión en la cadena circular, ¿sí? Así que el primer intento es el mejor intento y saber detenerse y decir, bueno, no tengo un instrumental adecuado, no puedo sacarlo, ¿sí? Para evitar generar lesiones mayores. Si es un cuerpo extraño animado, lo que hacemos es irrigar unas gotitas de vaselina líquida. El otro día, por ejemplo, tenía un paciente con una polilla en el oído y el paciente ya se había aplicado aceite, ¿sí? Con lo cual, lo que hizo fue disminuir el movimiento de las alas del insecto, ¿sí? Y obviamente que facilita mucho más la extracción. Yo lo que hice acá fue extraerlo con aspiración, ¿sí? Pero si ustedes, obviamente, están en un lugar no tienen aspiración, lo que pueden hacer es sacarlo con algún sacacero, ¿sí? Siempre teniendo el instrumental adecuado, lo reitero. Bien, si no se puede, siempre se deriva. Y por último, hay una opción, sí, para hacer, pero tienen que conocer la técnica, que es la irrigación del conducto activo externo. En general nosotros acá no lo usamos porque tenemos una aspiración negativa, pero para hacer irrigación se hace con solución fisiológica y siempre orientado hacia la pared posterior superior del conducto activo externo, ¿sí? Como mencionaba recién, el instrumental adecuado se refiere a un sacaceras, ¿sí? O una pinza de cocodrilo. ¿Se ve bien este instrumental? Sí, se ve. Sí. Ahora voy a poner así que tal vez se mejor. Bien, ¿qué pasa si es un cuerpo extraño en la nariz? La mayoría de los cuerpos extraños en la nariz quedan enclavados, como está en esta imagen, ¿sí? En el cornete inferior, o sea, por debajo del cornete inferior, en el piso de la fosa nasal, ¿sí? Como se ve acá este tornillito, y en algunos casos, infrecuentemente, en lo que es entre el cornete medio y el techo de la fosa nasal. Esto no suele ocurrir, generalmente vamos a encontrar en el piso, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos un cuerpo extraño en la nariz, vamos a prestar la atención a los signos a las banderas rojas, descartarlas, descartar que estamos frente a una urgencia, ¿sí? En algunos casos puede ser muy útil poner un vasoconstrictor, ¿sí? Como por ejemplo un spray o unas gotitas de oximetazolina, con lo cual disminuimos el edema y podemos sacar más fácilmente el cuerpo extraño, ¿sí? En cuanto a la posición del paciente, lo ideal es que el paciente esté sentado. ¿Por qué? Porque si el paciente está sentado, más que nada en el caso de los chicos, ¿sí? Que lloran cuando nosotros les sacamos el cuerpo extraño, evitamos que accidentalmente el cuerpo extraño ingrese en la boca y se lo pueda deglutir, ¿sí? Por ejemplo, al retirar un cuerpo extraño, si el niño está llorando, muchas veces podemos perderlo y que se vaya a la boca.
En adultos, obviamente que lo podemos sacar tranquilamente con el paciente de cúbito dorsal, siempre y cuando nosotros tengamos control del objeto extraño con nuestro instrumental. Tenemos aspiración, ¿sí? Y tenemos además esta pinza que nosotros le llamamos bayoneta, ¿sí? Que nos sirve mucho para la fosa nasal. Fundamental, tener buena fuente de luz, ¿sí? Y siempre hacer la rinoscopía anterior. Bien. Además, si nosotros sospechamos, si lo que nos refieren los padres es que el cuerpo extraño es metálico, le vamos a hacer una radiografía de cráneo de perfil, si nosotros tenemos, o en su efecto una tomografía de macizo cráneo facial sin contraste, y vamos a observar la densidad metálica, ¿sí? Bien, si hay una urgencia o si es una obstrucción a nivel de las vías digestivas, ¿sí? Lo ideal es hacer el análisis de endoscopía de las vías digestivas, obviamente hacer una videoendoscopía digestiva, ¿sí? Bien. En lo que es, la nariz, siempre obviamente valorar que no haya posibilidad de migración, ¿sí? Y si puede haber algún tipo de infección asociada cuando el cuerpo extraño está durante mucho tiempo, y dijimos que el signo fundamental es la rinorrea fetida unilateral, ¿sí? Y las infecciones asociadas que pueden coexistir son la otitis media aguda o la sinusitis, ¿sí? Pero esto cuando persisten más de 7, 8 días, ¿sí? Obviamente que otras complicaciones son la perforación septal y la lesión de la mucosa. Son complicaciones que son tiempo dependientes, ¿sí? Bien, cuando está la vía de la faringe, ¿sí? Siempre descartamos primero las banderas rojas, lo que siempre les digo, ver que el paciente no tenga estridor, no tenga disfonía, ver que este paciente pueda deglutir adecuadamente, a lo sumo le costará un poco deglutir, pero que no tenga cialorrea, ¿sí? La localización más frecuente suele ser en la base de lengua, sobre la cara posterior, o en la región de las amígdalas palatinas, ¿sí? ¿Cuáles son los objetos de acciones más frecuentes? Las espinas de pescado, muchas veces como condimentos, ¿sí? Que pueden molestar mucho la amígdala. Y acá hay un criterio horario, ¿sí? En general, si está a nivel de la amígdala de la base de lengua, y si pasaron menos de 6 horas, se suele hacer una rinofibrolarringoscopía. Acá tenemos el equipo, ¿sí? Es una fibra óptica que se introduce a través de la fosa nasal del paciente, una fosa nasal previa colocación de un spray de lidocaína para evitar las molestias, ¿sí? Y nosotros miramos a través de la óptica y vamos viendo la vía aérea. ¿Lo ven acá? Vemos para el posterior de la lengua con las amígdalas linguales, ¿sí? Epiglotis, para el posterior de faringe que está más arriba, ¿sí? Y bueno, acá está también. Si nosotros seguimos encendiendo, vamos a ver las cuerdas vocales y el movimiento. Siempre es importante, si alguna vez hacen una rinofibrolarringoscopía, mirar bien lo que son las valéculas, ¿sí? Y los senos piriformes, que son lugares donde puede haber cuerpos extraños. Ahora, si pasaron los de 6 horas, lo que se recomienda es una endoscopía digestiva, ¿sí? Bien. Si está en esófago, urgencia, obstrucción completa con estos dos signos que ya les mencioné, ¿sí? Y si nosotros tenemos dolor retroesternal, implica que hay algún grado de perforación esofágica, ¿sí? O cuando nosotros, por ejemplo, vemos aire en la tomografía computada. Y obviamente una solución de continuidad. Una consulta. Sí. De todo esto de cuerpo extraño, ¿qué sería puntualmente lo más importante, lo que no podemos dejar de saber, digamos? Bueno, las banderas rojas, ¿cómo? Las banderas rojas, sí, chicos, lo que les estoy diciendo, banderas rojas. A ver, vamos a hacer un repaso de todo. Porque no terminé la clase todavía, pero no importa, les comento. ¿En qué paciente le vamos a encontrar? Es lo que les estoy comentando, ¿sí? Saber que las pilas de reloj, que lo que yo le dije pilas de reloj, pues son pilas de botón, pero cualquier objeto que lleve pilas de botón puede ser. Siempre son en urgencia. No importa en dónde estén, no importa en qué lugar del cuerpo estén, siempre son en urgencia, porque acuérdense que eso siempre perforan la mucosa. Y en el diagnóstico le tenemos que prestar atención al relato de los padres, ¿sí? Eso es fundamental. Siempre descartar las banderas rojas, sáquenle fotos de este power, guárdenselo en notas, lo que quieran, pero ténganlo en cuenta para cuando ven un paciente, es fundamental, ¿sí? Saber cuándo nosotros sospechamos perforación esofágica, dolor torácico, mal estado general, enfisema, pico febril, solución de continuidad en la tomografía computada. Saber cómo manejar un cuerpo extraño en oído, ¿sí? Fundamental. Si es animado, ¿qué hacemos? Si es inanimado, saber cuántos intentos tenemos, saber detener, conocer los propios límites, saber detenerse a tiempo, ¿no? Me refiero. Si hacemos una irrigación, ¿a dónde tenemos que mandar, que orientarlo? Si no sabemos hacer irrigaciones, si nunca lo hicimos, tratar de pedir ayuda o ver cómo está la situación, ver si el cuerpo extraño está aplicado contra la membrana. A nivel de la nariz, siempre descartar banderas rojas, tener una buena fuente de luz, tratar de tener un instrumental adecuado, como les dije recién, saber tenerse a tiempo es muy importante. Si nosotros tenemos cuerpos metálicos de baterías en una radiografía de cronía de perfil, ¿sí? Y saber cuáles son las complicaciones tiempo dependientes, lesión de la mucosa, perforación total, infecciones asociadas, ¿sí? Hasta ahí vamos. Lo que es la faringe, tenemos banderas rojas, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son, como les comenté recién, si hay registro respiratorio, y si hay daño cáustico, la extracción tiene que ser urgente. Ahora, esto sí lo tienen que saber. ¿Cuál es la diferencia entre la pila botón y un objeto metálico en una radiografía de tórax? La pila botón o la moneda, ¿sí? La pila botón o cualquier tipo de material cáustico va a dejar a su paso un halo radiotransparente. ¿Se ve? ¿En la foto? Está medio complicado. A ver, miren, les voy a aumentar así. ¿Lo ven así ahora? Acá. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, sí. En cambio, un objeto metálico, ¿sí? Común, normal, que no lesiona la mucosa por daño cáustico, no va a dejar halo, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Lo que les mencionaba recién, ¿sí? Cuerpos semi-impactados, representación más frecuente, en general no vienen con banderas rojas, si las hay, saber identificarlas y saber cuándo estamos frente a una urgencia, por la ubicación, por el material, ¿sí? Por el estado hemodinámico del paciente, y siempre pensar como diagnósticos diferenciales un bolo de comida, y siempre, si hay un cuerpo extraño en fosa nasal o en oído, revisar de los dos lados, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de cuerpo extraño? No, por ahora no. Perfecto. Bien, vamos a seguir ahora con trauma nasal y epistaxis, ¿les parece? Sí. Perfecto. Vamos a ver primero epistaxis, que lo hice así a propósito, para después comentar un poquito de trauma nasal. Bien, la epistaxis es obviamente el sangrado que se exterioriza, el sangrado procedente de la nariz, ¿sí? Que se exterioriza ya sea por fosas nasales, como acá, por fosas nasales, siendo la epistaxis anterior, que ahora la vamos a ver bien, o que se puede exteriorizar por fauces, pero siempre el origen es en la fosa nasal, ¿sí? Bien, primero vamos a ver para que sepan, ¿sí? Lo que es la irrigación de la fosa nasal, la vascularización arterial, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos la vascularización que viene de la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, ¿sí? Estas dos ramas, ¿sí? Después, dentro de la fosa nasal, ¿se ve bien? Ah, no, perdón. ¿Se ve bien o no? Porque no sé si lo compartí bien. Sí, se ve. Sí, Gonzalo sí. dice que en 10 minutos se Se termina. corta la charla, en 10 minutos se corta la charla. Hago una sesión nueva. Sí. Chicos, ¿les parece que volvemos a conectar? Sí, pero sí, sí. ya tenemos link. ¿Cómo? Este blink ya te lo rebota una vez que se conecta, por eso. O sea, habría que crear un link nuevo. Ahora hago un link nuevo, ¿sí? O quédate, Benito. ¿Cómo? No, le dice un compañero que hace eco. Capaz están esperando que se cumplan los 10 minutos, un cachito antes. Anterior se exterioriza. Bueno, entonces sabemos que la epistaxis, como les comenté recién, todo sangrado procedente de la fosa nasal, pudiendo ser anterior, si se exterioriza por la nariz, o posterior, si se exterioriza a través de fauces, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito bien de esa clasificación. En principio, sabemos que la irrigación de la fosa nasal arterial está dada por ramas de la arteria carótida externa y ramas de la arteria carótida interna, ¿sí? Que dentro de la fosa nasal también se ramifican, ¿sí? Y dan arterias para la pared nasal, lateral, y la pared septal o medial, ¿sí? En la pared, vamos a empezar así, de la pared nasal medial, o sea, de la pared septal, tenemos en la región antero-superior, ¿sí? Ramas de la arteria etmoidal anterior, que la vemos acá, ¿sí? La arteria etmoidal anterior es una rama de la arteria carótida interna a través de la arteria oftálmica, ¿sí? Como les comenté recién, irriga la parte antero-superior de la región nasal medial del septum, ¿sí? Ahora la vamos a ver en la pared nasal lateral. Y la otra rama de la arteria carótida interna es la arteria etmoidal posterior, ¿sí? Que irriga la parte posterior superior del septum. La mayor parte del septum nasal, en lo que es la región inferior, ¿sí? En la parte media y además anterior, tenemos la arteria fenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar interna, ¿sí? La arteria maxilar interna es de rama de la arteria carótida externa. ¿Hasta ahí vamos? Tenemos ramas de la arteria carótida interna, arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior, a través de la arteria oftálmica, y hasta ahora vimos una rama de la arteria carótida externa, que es la rama terminal de la arteria maxilar interna, y se denomina arteria fenopalatina. Esta arteria da ramas para la pared nasal lateral, que se llama arteria lateral nasal posterior, y una rama para la pared septal, que se llama arteria, si me confundo, nasoseptal o septal posterior de la fenopalatina, ¿sí? La otra rama de la arteria carótida externa es la arteria palatina mayor, ¿sí? La arteria palatina mayor, o tiene otro nombre, ahora un ratito se los comento, ¿sí? Que entra a través del canal incisivo y irriga la porción anteroinferior del septum. Y la otra arteria que se encarga de la irrigación del septum es la arteria labial superior, ¿sí? O arteria nasolabial, que es una rama de la arteria facial y que también es de la arteria carótida externa, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí. Además, hay un área que se llama área de Kieselbach, en realidad el área que se llama área de Little, pero está el plexo de Kieselbach, ¿sí? En donde confluyen las ramas terminales de la arteria septal posterior de la fenopalatina, ¿sí? De la arteria etmoidal anterior, la arteria nasolabial o labial superior, ¿sí? Y la rama terminal o las ramas terminales de la arteria palatina mayor, ¿sí? O el nasopalatina también se llama, está el otro nombre. Este área es el origen de la mayoría de las epistaxis anteriores, ¿sí? Ahora vamos a hablarlo bien, pero lo tienen que conocer, se llama plexo de Kieselbach, que está en la región anteroinferior del tabique.
En cuanto a la irrigación de la pared nasal lateral, ¿sí? Tenemos, como ustedes saben, los 3 cornetes, las mismas arterias, pero con diferentes ramas. La arteria nasopalatina o palatina mayor, ¿sí? Que directamente se va para la región medial, a través del canal incisivo. Y ahora, bueno, propiamente dicho de la pared nasal son la arteria septal lateral, ¿sí? Septal lateral no, la arteria nasal lateral posterior, que es una rama de la arteria esfene palatina. Acá vemos que la esfene palatina entra en lo que es la arteria maxilar interna, ¿sí? Está acá, en lo que es piso de boca. Esfene palatina para los cornetes principalmente medio e inferior, y para el piso de la fosa nasal, arteria etmoidal anterior, ¿sí? Irrigando la pared antero-superior, la región antero-superior de la pared nasal lateral, la arteria etmoidal posterior para la parte posterior del cornete superior, ¿sí? Y después de la arteria nasolabial irriga solamente el tabique, ¿sí? ¿Se entiende? Etmoidal anterior, etmoidal posterior y rama nasal lateral de la esfena palatina, ¿sí? Esas son las 3 arterias de la pared nasal lateral. Bueno, el plexo de Kieselbach, lo que les comentaba hoy, ¿sí? Esfena palatina, arteria palatina mayor, arteria nasoseptal, conformando lo que es el área de Little, es el origen de la mayor parte de los sangrados anteriores. ¿Cuáles son las causas de la epistaxis? Hay diferentes causas. Tenemos traumatismos, la lesión por cuerpos extraños, que lo que hacen es provocar una laceración de la mucosa, causas vasculares, por ejemplo, malformaciones vasculares como son los angiomas, y por supuesto causas tumorales, ¿sí? ¿Cuáles son los tumores que más sangran en la fosa nasal o que mayor probabilidad de provocar sangrado tienen? El papiloma invertido y el nasofirangioma juvenil, ¿sí? Ambos son tumores benignos, pero este último es altamente invasivo, ¿sí? Tiene capacidad de justamente invadir a profundidad y tiene una red vascular muy abundante, con lo cual siempre provoca epistaxis, ¿sí? El papiloma invertido también es un tumor de tipo polipodio, exofítico, y suele provocar epistaxis. Y por supuesto ciertos tumores malignos como los carcinomas, ¿sí? Nasofaringeos. Obviamente que hay ciertos factores que ayudan a la epistaxis, como la anticoagulación, la antiagregación, ¿sí? Y en cada causa de la epistaxis se afecta mayormente una arteria diferente. Ahora van a ver lo que les digo, van a ver lo que les digo, ¿sí? La epistaxis se puede clasificar en epistaxis anterior y epistaxis posterior. Como les comentaba recién, un sangrado activo anterior es todo aquel que se exterioriza por las fosas nasales, suele venir de lo que es el plexo de Kieselbach o de alguna de las ramas de las arterias que lo componen, ¿sí? Y característicamente se da en adultos jóvenes y en niños, suele ser postraumatismo, postesfuerzo, ¿sí? Suele ser un sangrado cuando viene el área de Kieselbach autolimitado, ¿sí? Es decir, la persona viene y me dice, mira, estoy sangrando, pero sangra y para, ¿sí? Es como intermitente. Y muchas veces sí es más abundante y tenemos que recurrir a taponajes anteroposteriores, ¿sí? En cuanto a los sangrados posteriores, o sea, las epistaxis posteriores, suelen ser de un inicio súbito, ¿sí? A veces están precedidas de un traumatismo en la fosa nasal, pero muchas veces se dan en adultos mayores o en pacientes, por ejemplo, anticoagulados o antiagregados, con ciertas condiciones cardiovasculares, o en pacientes postoperatorios, ¿sí? Cabe destacar que los pacientes que están cursando un postoperatorio inmediato o alejado, el sangrado puede ser anterior o posterior, ¿sí? Pero hay mayor incidencia de sangrado posterior. ¿Qué características tiene? Que no se autolimita, ¿sí? Que tiene abundante eliminación de coágulos por fauces, ¿sí? Y que obviamente suele ser más abundante y no autolimitado. ¿Cuáles son las arterias orígenes de este sangrado? La arteria esfenopalatina y alguna de sus ramas, ya sea la nasoseptal o la arteria nasal lateral posterior, y la arteria etmoidal posterior. La arteria etmoidal anterior es un sangrado que viene del techo de la fosa nasal y es típica de los traumatismos de alta energía, ¿sí? ¿Hasta acá van, chicos? ¿Alguna duda? Sí, siempre que hay epistaxis, la nasofibroscopía está... Sí, seguimos, perdón, no me escuché. Yo tengo una duda. Siempre que hay epistaxis, la nasofibroscopía está contraindicada. No, justamente no, está indicada. Ahora vamos a hablar de la rinopirolaringoscopía. Bien, ¿cómo actúan ante una epistaxis? ¿Alguna vez estuvo en alguna guardia o en estas prácticas que hacen viendo cómo tratar una epistaxis? Sí, yo. ¿Sí? ¿Y era posterior o era anterior? Era anterior. Anterior. Uy, se explotó algo acá. Era anterior, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pusieron casa vaselinada? Sí, con adrenalina. Con adrenalina, perfecto. Bien. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es constatar que el paciente tiene un estado hemodinámico que esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Que no haya descompensación hemodinámica. Que el paciente no haya perdido una cantidad tal, un volumen tal de sangre que provoque alteración de los signos vitales. O sea, siempre, evaluación general y control de signos vitales. Si no está compensado, compensar. Ejemplo, en un paciente que salió un postquirúrgico inmediato que tiene un sangrado anterior, porque estamos viendo ahora cómo un sangrado anterior, siempre ponemos una vía, controlamos los signos vitales, ¿sí? Vemos que el paciente no tenga sudoración, que no tenga signo de palidez, sabe diferenciar de, por ejemplo, el síncope vasovagal, ¿sí? Bien. Y siempre, si el paciente está compensado hemodinámicamente, seguimos entonces por el control del sangrado activo, ¿sí? 3 pasos para el control del sangrado activo. Primero, hacemos campo para poder valorar adecuadamente cuál es el origen de la epistaxis, ¿sí? ¿Cómo? Con aspiración, si nosotros tenemos disponibilidad de presión negativa, y colocando tópicas de adrenalina, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una perundita de algodón, ponemos una ampollita de adrenalina, ¿sí?
Ojo con el tamaño de la terundita, que no sea tan grande, que no lastime, por supuesto. Le ponemos una ampolla de adrenalina y la colocamos siempre siguiendo el piso de la fosa nasal, es decir, en dirección descendente, ¿sí? Para disminuir el ritmo de sangrado y provocar vasoconstricción temporal, para que nosotros podamos observar bien. Una vez que hicimos eso, retiramos las tópicas de adrenalina. Si el paciente no está sangrando activamente, no lo vamos a hacer, le vamos a poner adrenalina a un paciente que no tiene sangrado activo, ¿sí? Y hacemos lo que se llama una rinoscopía anterior con una espécula nasal, ¿sí? ¿Ven esta diapositiva? No salió la foto. Bueno, vemos la región del vestíbulo nasal, del tabique, la pared nasal lateral. Bueno, hacemos una rinoscopía anterior y nos fijamos si vemos el sitio de sangrado o si hay algún tipo de dilatación arterial, ¿sí? Seguidamente vamos a valorar fauces. ¿Para qué? Para ver si hay descubrimiento posterior a fauces y si por lo tanto es un sangrado posterior o no, ¿sí? Muchas veces cuando el sangrado anterior es abundante suele exteriorizarse a fauces y eso no quiere decir que es un sangrado posterior. Acuérdense que el sangrado posterior se exterioriza por fauces pero viene generalmente de la región posterior de la nariz, ¿sí? Entonces ya miramos, vimos de dónde tenemos el origen y determinamos si es anterior o no. Si es anterior y si está sangrando activamente y no frenó con adrenalina, pasamos a hacer un taponaje, ¿sí? Esto es gasa vaselinada, Merocel o en sus efectos concomitantes Isochicel. Ahora les explico. Lo primero y lo más simple es colocar gasa vaselinada, ¿sí? La realidad es que nosotros acá no solemos usarlo de rutina porque tenemos otro tipo de taponaje anterior, que se llama Merocel. ¿Cómo poner la gasa vaselinada? Siempre desde el piso de la fosa nasal hasta el techo con una pinza bayoneta o en su defecto con otro tipo de pinza que no lastime la fosa nasal, ¿sí? Siempre plegando la gasa vaselinada. ¿Por qué se llama vaselinada? Porque previamente lo humedecemos con vaselina líquida para evitar que se adhiera a la fosa nasal y comprimimos, ¿sí? No importa, la nariz del paciente va a quedar grande, vamos a aumentar el espacio, pero la función es que comprima, ¿sí? Delicadamente, sin lastimar, ¿sí? Bien, el paciente va a referir dolor. Si disponen, y sería óptimo tener un Merocel. Un Merocel es una especie de esponja, ¿sí? De tapón, ¿sí? Que se expande con la humedad. Para poner el Merocel se pone siempre siguiendo el piso de la fosa nasal y después se irriga con solución fisiológica, ¿sí? Acá quiero comentarles que si ustedes ponen, como a ver si puse acá, si ustedes ponen cualquier tipo de taponaje, ya sea un Merocel o una gasa vaselinada y el paciente se va a ir de alta, le damos un antibiótico, por vía oral siempre, ¿sí? No olvidarse del antibiótico. Bueno, si nosotros vemos que hay sangrado activo y no se detiene entonces, recurrimos a un taponaje. Si nosotros, en cambio, vemos que el sangrado activo se detuvo, ya sea porque el paciente vino sin sangrado o porque nosotros lo detuvimos con adrenalina, vamos a hacer la rinoscopía anterior, como les comenté hoy, y si vemos una región de dilatación venosa, se recurre a lo que se llama una cauterización con nitrato de plata, ¿sí? Para hacer la cauterización con nitrato de plata, empezamos siempre de la región periférica, ¿sí? Hacia la región central, evitando ir inicialmente a la región de donde nosotros vemos la dilatación venosa, porque eso puede provocar más sangrado y retirar el caudal. De afuera hacia adentro con nitrato de plata. Y acá en este caso se están asistiendo con presión negativa, pero no es lo que nosotros solemos hacer. Lo hacemos en pacientes que no sangran activamente, ¿sí? Por último, lo que nosotros solemos hacer, pero porque tenemos disponibilidad al ser esto en centro quirúrgico, es colocar una laminita, ¿sí? De Escombostan, se corta una tirita fina, ¿sí? Se aplasta, el Escombostan es material hemostático, tiene factores de coagulación, factores coagulantes, y el Surgicel, que es como una gasita, ¿sí? Que tiene factores hemostáticos. Lo que hacemos nosotros es cortar una tirita de Escombostan, envolverla en Surgicel y colocarla en pacientes que tienen sangrado intermitente, no abundante, para evitar que vuelvan a sangrar, ¿sí? Y ahí no damos antibiótico. Sí, antibiótico con taponaje. ¿Hasta acá vamos? Sí, vamos. Sí. Perfecto. Vamos con la epistaxis posterior. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Evaluación general y control de signos vitales como primera medida siempre. Si está descompensado, ponemos un suero, tomamos signos vitales, valoramos y mientras controlamos el sangrado para que no siga con la descompensación. Si está compensado, vamos al control del sangrado activo. Como les comenté recién, para poder valorar, aspiración, tópicas de adrenalina, ¿sí? Si no tienen aspiración, van directamente con las tópicas de adrenalina y valoramos. Rinoscopía anterior, acá es fundamental valorar las fauces y ver si tiene sangrado activo. Lo que van a ver es que hay escurrimiento posterior activo, se ve, es muy claro. Y en este caso, en sangrados posteriores, que bien pregunto, siempre se hace una rinofibrolarringoscopía, pero porque nosotros tenemos disponibilidad acá en el centro. ¿Para qué? Para ver el origen del sangrado, ¿sí? Para ver si es cornete, para ver si es de una región, por ejemplo, en un post quirúrgico inmediato, ver si está sangrando del tabique, de alguna incisión que se hace, ¿sí? Y si el paciente está sangrando, bueno, en el caso de sangrado posterior, siempre está sangrando activamente, vamos a recurrir al taponaje posterior, ¿sí? El taponaje posterior, propiamente dicho, es, ¿se ve bien esto, chicos? Sí. El taponaje posterior, propiamente dicho, es un rapirrino, que no sé si alguna vez le escucharon nombrar el rapirrino. No. Bien, no, porque ahora en Argentina de hecho está en falta y está en muy pocos centros. El rapirrino es como lo que les conté recién del Merocel, solamente que es de forma como más redondeada, ¿sí? Cilíndrica, y además tiene dentro un balón, como el manguito de la presión arterial, pero acá tiene un balón, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es, en sangrados posteriores activos y abundantes, que uno se va dando cuenta cuando el paciente ya tiene requerimiento de un rapirrino, y siempre como les comenté en forma escalonada, no vamos,
Si nosotros vemos que el paciente sangra activamente posterior y que con eso el Giselle no va a andar, vamos al repertorio directamente. Si no, lo que se hace es colocar un Giselle y muchas veces el paciente vuelve y nos dice, no, sigo sangrando y vuelve con un sangrado posterior mucho más abundante, y bueno, ahí en esos casos sí, retiramos el mero y ponemos un rapiorin, ¿sí? O sea, ver en qué casos está indicado. Se pone, ahora tengo un videito acá para mostrarles, pero el rapiorin se coloca, se moja previamente en agua tibia, se coloca siguiendo el piso de la fosa nasal y se insufla, ¿sí? Ahora les vamos a comentar, les voy a comentar bien. Se insufla hasta con 15 centímetros cúbicos de aire y eso ya es muchísimo. El paciente se queja, le duele, siente que mucha presión en lo que es la región de la cabeza, es normal, pero obviamente siempre tratar de ir de a poquito. 5 centímetros, si no sé, le ponemos 2, 3 centímetros más, si no sé, llegamos hasta 5 centímetros más y llegar hasta 15, pero en sangrados que son muy abundantes y ese es el máximo. El otro taponaje posterior, propiamente dicho, ¿sí? Es la sonda Foley, que lamentablemente estamos recurriendo a eso en algunos casos porque está en falta el rapiorin, ¿sí? Es igual de efectiva, el tema es que es más molesta para el paciente. Se pone una sonda por la nariz hasta ver que está a nivel de fauces, y una vez que está a nivel de fauces, se insufla el balón, ¿sí? Nosotros lo solemos hacer o con agua corriente o con aire, el tema del aire es que se va perdiendo, y se arrastra hasta llegar a Caun, y en Caun comprime obviamente la región posterior que está sangrando. En algunos centros le ponen como un rollito de gas abajo, el tema es que si se le pone un rollito de gasa, puede que duela, ¿sí? Y moleste más. Se puede completar siempre el taponaje posterior con un poquito de gasa vaselinada. Las otras opciones de taponaje anterior-posterior que tenemos son el Merocel, pero en este caso, para que sea posterior, tiene que ser de 10 centímetros de largo. Lo ven acá, en esta foto de la izquierda, de la derecha, perdón. Sí, el piso de la fosa nasal, sí. Y una vez que el Merocel toma contacto con un medio que nosotros le hidratamos con solución fisiológica stevia, se expande. Y la otra opción es la gasa vaselinada. Bueno, ¿ven bien el video? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, perdón, está en inglés. Se satura con, claro, con 30 segundos de agua tibia. Se inserta siguiendo la fosa nasal. Parece un apagático, pero hay que saber bien la dirección de la fosa nasal. Hay que saber insertarlo, no es para un producto de uso domiciliario. Sí. Acá lo que dice es que si está mal insertado, se saca de nuevo y se reinserta. Exacto, nunca en ángulo de 45 grados porque eso va al techo de la fosa nasal. Y en general el tope azul queda sobre el vestíbulo nasal, ¿sí? Se insufla el balón, que toma contacto y toma la forma de la silueta de la fosa nasal, ¿sí? Hasta un máximo de 15, ¿sí? Bien, bueno, y esto es lo que es epistaxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, que les pego las caras. En realidad, cuando nosotros tenemos un taponaje posterior, uno siempre valora otros factores, la edad del paciente, los factores de riesgo que tiene para ingresar a una cirugía, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que es un paciente joven y le ponemos un rapiorin porque sangró mucho, muchas veces subimos a hacer una exploración endoscópica nasal con cauterización del área cruenta que nosotros vemos. En cambio, si es un paciente que tiene múltiples factores de riesgo, por ejemplo, paciente obeso, mórbido, 4 stents, anticoagulado, antiagregado, ¿sí? Que recién suspendió la anticoagulación hace 2 días y tiene un alto riesgo quirúrgico, en general recurrimos al taponaje posterior, entra en un protocolo de 48 horas, ¿sí? Y después se suele retirar el taponaje, ¿sí? Bien. Seguimos con trauma nasal y la última clase y ya terminamos. Trauma nasal. Bueno, ¿alguien se fracturó la nariz acá alguna vez? ¿No? Bueno, vamos con trauma. Bueno, traumatismo nasal. Lo primero que tienen que saber en traumatismo nasal es que si alguien se fractura la nariz en un lugar en donde ustedes estén, nunca tienen que acomodarle la nariz así con la mano. Eso de las películas y que a veces han llegado pacientes acá y que se acomodan la nariz con la mano sin ni siquiera hacer una radiografía previa. Una reducción manual así en el lugar, no se usa, ¿sí? Tratar de no hacerlo, porque cuando nosotros reducimos así, no sabemos si hay estructuras vasculares lesionadas, no tenemos idea si hay desplazamiento o no, ¿sí? Y podemos empeorar el cuadro. Primera recomendación, no reducir en el lugar. Sabemos que la fractura de huesos propios nasales, estos son los huesos propios, ¿sí? También puede involucrar la rama ascendente del maxilar. No es muy común, pero lo hemos visto, ¿sí? Es obviamente toda fractura que compromete los huesos nasales o rama ascendente del maxilar, ¿sí? Y se va a manifestar con epistaxis, que puede ser anterior o una epistaxis posterior, si es muy abundante, ¿sí? En la mayoría de los casos la epistaxis es anterior y es autolimitada, deformidad nasal, ya sea por edema del dorso nasal, ¿sí? Deformidad estructural, o por la perorrhina, que la voy a mostrar lo que es, o insuficiencia ventilatoria nasal o hiposmia, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos prácticos? Primero, es la tercera fractura más común, la fractura ósea más común, ¿sí? Y es la fractura facial más común, ¿sí? Muchas veces está subdiagnosticada o subtratada. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos disponibilidad. Yo soy de un pueblo chico, Entre Ríos. Nosotros ya no teníamos disponibilidad, hasta ahora que sí hay, de tomografía computada. Con lo cual, se solía hacer una radiografía de huesos propios, a la que no siempre es claro, y en la mayoría de los casos no es clara la línea de fractura, y muchas veces era subdiagnosticada y subtratada. En algunos casos, en los cuales se subdiagnosticada y hay una lesión subyacente importante, se pueden desarrollar complicaciones tardías, ¿sí? Eso lo tienen que saber. La fractura nasal tiene complicaciones tardías. Bien, como la incidencia, hombres, mujeres 2-1, es decir, que es más frecuente en hombres, y el pico de edad es de 30 a 40 años, ¿sí? Otro de los puntos importantes que tienen que saber
es que los adultos jóvenes las fracturas suelen ser con impacto directo. ¿Por qué? Por peleas, ¿sí? O por accidentes viales. Es la segunda causa más común en Estados Unidos. Más estudios que se han hecho. Nosotros acá no lo tenemos formalmente estadificado. Y obviamente por deportes, ¿sí? Mucho deporte de hockey y mucho bochazo vemos acá. Y en adultos mayores, obviamente osteoporosis y caída de propia altura, ¿sí? En niños pequeños, los más frecuentes son por deportes y por caídas. Esto, chicos, es un power que yo hice también para un Ateneo, con lo cual muchas veces tiene cosas que son demasiado finas. Esto es para que lo sepan, como dato anecdótico, nosotros clasificamos las fracturas nasales, ¿sí? Y para que se den una idea, la fractura nasal puede estar no desplazada, ven acá los trazos fracturarios, esta no está desplazada, y con lo cual no hay criterio de reducción. El criterio de reducción es únicamente estético en este caso, ¿sí? Pero en general vas a andar bien porque no está desplazada. Lo que hay que hacer es evitar los golpes. Podemos tener una fractura desplazada unilateralmente, una fractura mayormente desplazada, pero bilateralmente porque vemos que hay acá como una prosidencia de un lado, ¿sí? O sea, un aumento de un lado y una depresión del otro. Acá también vemos que hay múltiples fracturas bilaterales, ¿sí? Esto es una deformidad muy importante y esto es la total deformidad. Ven que acá también incluso se fracturó la parte anterior de los huesos propios, ¿sí? Entonces, unilateral, bilateral. Esta fractura se llama en open book, ¿sí? Como las fracturas de cadera de traumato. En open book porque directamente hay trazos fracturarios bilaterales que alteran la conformación de los huesos propios, ¿sí? Y esto, que es fundamental, perdón, que está acá y no desplazada. Sí, tener en cuenta lo que les dije recién, que es pensar en el mecanismo de fractura de un adulto mayor, pensar en el mecanismo de fractura de un niño y un adulto joven, ¿sí? Saber que el impacto, si es frontal, puede llevar a una deformidad mucho mayor que el lateral. En los laterales, dependiendo de la energía del impacto, puede haber fractura unilateral con una depresión de un solo lado, o puede conllevar a un abombamiento contralateral, ¿sí? Y si hay más fuerza involucrada, más energía involucrada, el cartílago muchas veces sufre esta energía y hay una abulsión, o sea, un arrancamiento del cartílago lateral superior. ¿Saben cuál es el cartílago lateral superior? ¿El que tiene forma de ala? Ese es el cartílago que por la bibliografía se llama alar o lateral inferior. El cartílago lateral superior es lo mismo que el hueso propio nasal, ¿sí? Está aplicado contra el hueso propio, ¿sí? Los cartílagos tienen a absorber, esto para que lo sepan, pero porque está bueno pensar, el cartílago absorbe mucha fuerza, ¿sí? No es que es una estructura tan débil. Entonces, cuando hay una abulsión del cartílago lateral superior que está aplicado sobre el hueso propio, o sea, no sé si se ve, pero a ver. Bueno, no puedo poner el puntero acá. Está aplicado sobre el cartílago, sobre el hueso propio nasal, se produce el edema de dorso que ahora les voy a comentar. Y obviamente que tenemos, que esto es re específico de nosotros, pero puede haber fracturas en lo que es la lámina cribosa, ¿sí? A ver, esto es el tabique. Bueno, la lámina cribosa, ¿sí? Que estaría como por acá en un corte longitudinal. Acá, ¿ven? La lámina cribosa, ¿sí? Si se fractura, puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero a veces en traumatismos que son de muy alta energía y generalmente en accidentes viales. Entonces tenemos huesos propios y no sé si se ve acá la fractura unilateral, no desplazada. Ven que involucra también la rama ascendente del maxilar. De este lado se ve mejor, esto es un corte longitudinal, esto es un corte transversal. Acá lo que vemos es laterorrinea, pero en realidad tomográfica, fractura bilateral, abombamiento derecho y hundimiento del hueso propio nasal izquierdo, ¿sí? Esto es transversal. Esto también es un corte, longitudinal, pero que nosotros sacamos acá, que nos permite ver con mayor aumento. Abombamiento derecho, hundimiento izquierdo. Y este es un corte transversal de un paciente que atendí yo en la guardia. Que miren, estaba así el paciente. Este es el edema de dorso que tenía. Y esta fue su tomografía. Bien. ¿Les quiero mostrar algo? Acá. Bien. ¿Por qué no se ve? ¿Se ve bien ahí las 4 imágenes? Sí, se ven bien. Perfecto. El diagnóstico de una fractura nasal, chicos, siempre es clínico. Eso es lo que tienen que saber. Pero el diagnóstico de confirmación, sí, es con una tomografía computada. ¿Para qué hacemos nosotros la tomografía? Como les comenté recién, para confirmar la fractura y los hallazgos que nosotros encontramos en el examen físico, que ahora les voy a comentar cuáles son, pero además para ver si está desplazado o no y para determinar el criterio de reducción, ¿sí? Yo les diría que si están en una guardia y tienen disponibilidad de tomografía, siempre la pidan, si ustedes sospechan un traumatismo nasal. No sé cómo en traumatismos nasales, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el examen físico? Siempre lo primero, los ojos. La inspección es fundamental, ver si hay edema de dorso, ¿sí? Si hay epistaxis y ahora ya saben controlar la epistaxis anterior, ¿sí? Y este signo que se llama laterorrinea, que es cuando el golpe es muy importante y hay una desviación. Estos no son pacientes nuestros, ¿sí? Eso, y cabe destacar. Estos 3 son imágenes tomadas de la web. Esto es una laterorrinea, ¿sí? Laterorrinea, hundimiento izquierdo, abombamiento derecho, lo mismo acá, y epistaxis, ¿sí? Sí, se animan, la palpación es muy útil, pero siempre tiene que ser muy delicada, ¿sí? Para no provocar más desplazamientos si existiera, o no provocarlo de cero, ¿sí? Lo que van a ver es crepitación, que es propia de la fractura de los huesos, y bueno, van a sentir que hay fractura, ¿sí? Además, siempre es importante palpar el maxilar para ver si el paciente tiene dolor, y van a ver también equimosis, que se puede extender, o sea, equimosis periocular, ¿sí? Y si hay una fractura de base de cráneo, por ejemplo, en un accidente vial, van a ver el signo del mapache, los ojos del mapache, ¿sí? También ver si no hay fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Además del epistaxis. Se hace siempre una rinoscopía anterior. Y acá, chicos, presten atención, yo sé que están cansados, pero fundamental, en la rinoscopía anterior tenemos que ver si no hay un hematoma septal, ¿sí?
A ver, se ve una sola. Bueno. El hematoma septal que se ve acá bien, ¿sí? Es fundamental identificarlo en la retinoscopía anterior. ¿Alguno sabe por qué? Porque me gustaría que respondan también. ¿Alguno sabe por qué nosotros tenemos que ver si hay hematoma septal? ¿Sabe qué puede pasar si hay hematoma septal? Trombosis del seno cavernoso. No. O sea, sí, pero ya llevo a un extremo. Si hay un hematoma septal, se compromete la irrigación, ¿sí? La nutrición del cartílago del tabique, ¿sí? El cartílago septal se nutre por inhibición, ¿sí? De la mucosa. Entonces, si nosotros tenemos un hematoma septal, ¿qué va a pasar? El cartílago está separado de la mucosa que lo recubre, ¿sí? Estos son dos casos muy importantes de hematoma septal, ¿sí? Que incluso uno de ellos recoleccionó, o sea, se drenó y volvió a coleccionar. Ahora les voy a Es por contar. efecto de masa del mismo hematoma, ¿no? Claro, o sea, el mismo hematoma separa el cartílago de lo que es la mucosa nasal y se estima que en un tiempo de 3, a partir de los 3 días, de las 72 horas, ¿sí? Se empieza a comprometer la nutrición del cartílago, o sea, se compromete desde el punto cero que hay en el hematoma, pero a partir de los 3 días se empiezan a ver los cambios producto de esta falta de nutrición, ¿sí? Acuérdense que el cartílago es una estructura vascular. Entonces, ¿qué puede pasar? Se compromete la nutrición del cartílago, se produce una necrosis del cartílago y se cae la punta de la nariz, ¿sí? Hay deformidad en silla de montar. Ahora les mostraré bien con fotos, tranquilos, ¿sí? Pero para que lo sepan que es fundamental, además de tratar todas las complicaciones que ya hablamos, que es lo que tienen que llevar acá, identificar que la retinoscopía anterior tiene que verse en el hematoma septal. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo hago para estar segura? Porque el hematoma septal no siempre es bilateral como se ve en estos casos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ponemos una tolondita con adrenalina, pueden usar, ¿sí? Y ahí se reduce si hay un edema del tejido. El edema del tejido se reduce, ¿sí? Por vasoconstricción. Ahí se van a dar cuenta. El otro truco es, con un sacaceras, ¿sí? Si ustedes disponen sacaceras o cualquier instrumento tipo palita de borde romo que no lastime, ven si fluctúa al comprimir, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes ven y dicen, no, este paciente no tiene epistaxis, tiene solamente un poquito de edema de dorso, no veo la laterorrinea, le solicité la tomografía, vi que no hay fractura, está todo perfecto. Si les quedan dudas, por supuesto que lo pueden derivar, no está para nada decir, bueno, la verdad que no identifico bien la fractura, le derivo a un centro en donde haya otorrino. Pero bueno, si ustedes están seguros que tenemos fractura, que le pidieron la tomo, lo que hacen es citarlo a las 24 horas para chequear si no hay un hematoma septal, a las 48 horas, y a veces lo citamos también a las 72, ¿sí? 24, 48, 72 horas, ese es el seguimiento. Y si no, le pueden citar a las 24 horas y a las 72. Si ustedes ven que hay poca probabilidad de hematoma, dependiendo de la energía del impacto y de cómo queda la persona sale. Bien. Ahora, si nosotros tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Generalizaciones vitales, tópicas de adrenalina, valoramos fauces y descartamos un hematoma si hay epistaxis. Imagenología, como les conté recién. ¿Qué van a pedir? Una tomografía computada del macizo craneofacial, que se comprobó que tiene una sensibilidad, o sea, una tasa de verdaderos negativos, si no me confundo, del 100%, o sea, si el paciente no vemos la tomografía computada que haya fractura, ¿sí? No va a haber fractura. Y después nos sirve para confirmar las fracturas complejas y para ver si hay algún tipo de desplazamiento, como les conté recién, para determinar el criterio de reducción o no. Y después pedimos alta radiografía, pero nosotros en nuestro centro tenemos disponibilidad de tomos, con lo cual no pedimos radiografía. Pero si ustedes están en un centro que no tienen, bueno, sería el que inicial a pedir. Tiene una sensibilidad del 80%, o sea que en un 20% de los casos no se hagan las fracturas, o sea, hay un 20% de falsos negativos, si no me confundo. Y a veces sí, se interpretan suturas como que si son fracturas, ¿sí? Entonces, no se ven las fracturas en tallo verde de los niños, ¿sí? Estas de todas maneras tampoco se suelen ver en tomo, y muchas veces no se ven los desplazamientos. Esta es una radiografía de huesos nasales, ¿sí? En la cual se ve muy bien la fractura, el trozo fractural, ¿sí? Y les voy a mostrar esta que es la tomografía de un paciente que vino. Ay. Bueno, estamos subiendo el corte transversal de abajo hacia arriba. Se ve acá la fractura. Ahora la van a ver. Fractura ahí, fractura acá, fractura ahí. Fractura con minuta, ¿sí? ¿Ven? De fosa nasal. Con importante edema de dorso, ¿sí? Y este paciente, aunque no lo crean, no tuvo un hematoma septal. Las complicaciones. Las complicaciones pueden ser agudas, todas las que ya hablamos, ¿sí? Esta es una complicación que no les comenté, la luxación del cuadrangular, ¿sí? O sea, la exposición del cartílago cuadrangular siempre es una urgencia. ¿Por qué? Porque no pierde la mucosa que lo recubre y pierde la inhibición. Y la fisura liquidocefalorraquídeo, que por supuesto que es una urgencia. Si ustedes ven un líquido como blanquecino, que el paciente se agacha y gotea, ¿sí? O baja la cabeza y gotea. Y las alejadas son la perforación septal, ¿sí? Que se da por falta de nutrición del cartílago, ¿sí? En los hematomas septales. La deformidad en silla de montar, que ahora se les demuestra que cuando cae el dorso de la nariz, ¿sí? Y si hay una fractura de la placa cribosa, ¿sí? Que es la que genera la fístula liquidocefalorraquídeo, puede haber una meningitis o una trombosis del seno cavernoso, ¿sí? Pero piensen en estas dos, que son las que ustedes pueden llegar a ver producto de un hematoma mal drenado o no drenado, ¿sí? Si hay un hematoma, se puede ser infectar y se produce un absceso, que tiene la misma consecuencia que el hematoma, porque separa el cartílago de la mucosa. Esto lleva a su vez a una necrosis, se produce una perforación y se genera una silla de montar. No siempre se produce la perforación, sino que a veces va directamente en la misma silla de montar. ¿Qué hacemos con los abscesos o con los hematomas? Siempre, drenaje fundamental.
Esto no lo van a hacer ustedes, sino que lo van a derivar en un otorrino, pero bueno, para el drenaje se hace una incisión, ¿sí? Siguiendo el borde caudal, que es el borde que está sobre la columela, ¿sí? Del cartílago septal, se hace una incisión sobre el lado que nosotros tenemos el hematoma, se aspira todo el sangrado y se pone un taponaje bilateral por 48 horas. Nosotros acá lo que solemos usar es un Medocel, que es esa esponjita, no sé si se acuerdan que yo les comenté recién, ¿sí? Se pone un taponaje bilateral y siempre sea antibiótico-terapia. En el caso de que estén en un centro que se cuenta con otorrino, lo derivan en un centro con otorrinolaringología de manera urgente, ¿sí? Y la reducción, ¿cómo le solucionamos a las fracturas? La reducción. Acá no está puesto, me di cuenta hoy, pero lo que tienen que saber es que la reducción tiene una indicación, un tiempo máximo para poder realizarse de 10 días, ¿sí? Acá está. De 2 a los 10 días. A los adultos y a los niños en general se prefiere hacerlo dentro de los 3 a 5 días, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de reducción? Puede ser cerrada, ¿sí? O puede ser una reducción abierta, que esto en realidad no necesita bolilla porque es una rinoplastia. ¿Cuándo hacemos una reducción? Cuando hay fractura de los huesos con desplazamiento o cabalgamiento, ¿sí? De los huesos propios. Acuérdense de la tomografía que les mostré recién, que hay una fractura conminuta. Cuando hay un hematoma septal, lo que hay que hacer es reducir el hematoma, fijarse si hay fractura y reducirla, ¿sí? Si hay una luxación o una exposición del cartílago, o sea, si el cartílago en vez de estar así, se luxó de su base y obviamente que es una fractura de piso de nariz y va a haber algún tipo de fractura de hueso propio, con lo cual hay que reducirla, o si el paciente tiene insuficiencia ventilatoria, si está comprometido a nivel funcional. Siempre se solicita reducción. Si no hay una indicación absoluta de reducción, ¿sí? Y hay un desplazamiento mínimo, el objetivo de la reducción es estética, ¿sí? Si no tiene hematoma septal, si no tiene luxación, si no tiene insuficiencia ventilatoria, si no tiene desplazamiento y cabalgamiento, es estética. Si no, acá tiene las indicaciones absolutas. Esto grábenselo, ¿sí? La reducción cerrada, entonces, está recomendada de los 2 a los 10 días. Fundamental que lo sepan. ¿Hasta cuándo se puede hacer una reducción? Hasta los 10 días, ¿sí? Y si la reducción abierta es cuando hay un desvío mayor del 50%, cuando queda, por ejemplo, deformidad después de una reducción, porque ya ahí están soldados los huesos, o cuando tiene más de 21 días que va a ser imposible reducirlo. Pero ustedes sepan los criterios de reducción cerrada, ¿sí? Bien. ¿Qué es una reducción cerrada? Bueno, esto es lo que yo les contaba recién. El hematoma septal, como lo vemos en la tomografía, como una región hipodensa, ¿sí? Acá también se ve un poquito de hematoma septal, ¿sí? Bien. Esto es un absceso septal, ¿sí? Acá lo vemos, al hematoma recoleccionado, ¿sí? Y la deformidad del sillal montar, que acá se ve mínimamente, pero es esto, ¿sí? Bien. Esto es de un paper, y acá vemos que hay cierta deformidad del sillal montar que se comió todo el cartílago en la necrosis. Bien. Por último, tenemos la reducción cerrada, ¿sí? Que implica tomar ambos huesos propios, ¿sí? Y reducirlos. Nosotros acá usamos lo que se llama la pinza de Ash, ¿sí? Lo que se hace es una reducción hacia arriba y hacia afuera, y así es como nosotros reducimos, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, eso fue todo lo de la clase. Vamos. Bien. Entonces, voy a tomar asistencia. ¿Quedó alguna duda de fractura nasal? Por ahora no. Perfecto. Ahora tomo asistencia. Aguirre Amaya. ¿Está? Sí, presente. Bueno, Mariano. Acá. Carrara, Lautaro. Presente. Escobar Daniel. Presente. Esther Eugenia. Presente. González Julieta. Presente. Leighton Marlene. Presente. Martínez Florencia. Presente. Navarro Aviles. Pitlado Brian. Acá presente. Reina Franco. Presente. Román Solana. Presente. Rod Agustín. Presente. Y Valetti Luciano. Presente. Bien. Bueno, chicos, nos vemos mañana para hacer el práctico, si no me confundo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Gracias.